Listo, pues muy bien, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión. Mi nombre es Arturo Rojas, soy profesor de chino del Centro de Enseñanza de Idiomas Acatlán. Soy el encargado de la división de la sección de Educación a Distancia y Tecnopedagogía del Seminario de Lingüística Teórica y Aplicada del CEI Acatlán. En este día tendremos una plática titulada Hacia un diseño tecnopedagógico en el CEI Acatlán, donde veremos algunos de los principios, algunas de las herramientas que podemos utilizar para tener una infraestructura tecnológica montada y en línea que podría ser utilizada tanto para clases presenciales, a distancias o incluso híbridas, que podría ayudarnos a estandarizar el conocimiento de nuestros idiomas y nos permitiría también estandarizar la manera como avanzan, los niveles que tienen cada uno de los grupos y alumnos que estudian un idioma con nosotros. Para hacer esta presentación el día de hoy, tenemos con nosotros la grata compañía de la doctora Susana García Ávila, quien es licenciada en comunicación. También es maestra y doctora en pedagogía. Es profesora en la licenciatura de comunicación en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en asignaturas como aprendizaje a distancia, diseño curricular, estudios de recepción, investigación cuantitativa, entre otras. Desde el 2010 a la fecha, ha participado en proyectos relacionados con la educación virtual, tanto en el sector público como el privado, así como en procesos formativos del sector empresarial, tales como los casos del Instituto de Profesionalización de los Servicios Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Abierta y a Distancia de México, UNADM, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, y ahora mismo sus intereses propios se encaminan hacia la educación, a la comunicación educativa, la alfabetización informacional y digital en actores educativos universitarios, así como el diseño instruccional virtual. Junto con ella tenemos el apoyo, la participación del doctor Héctor Jesús Torres Lima, licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva, maestro en Pedagogía, maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en Diseño de Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación. Ha sido profesor del Colegio de Bachilleres, del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM y fue docente en la maestría en Política Criminal, en Derecho y en la MADEMS Español y en el doctorado de Imagen Pública. Profesor de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en la licenciatura en Comunicación en el campo de formación de investigación y comunicación educativa desde hace 34 años. Tiene diversas publicaciones en revistas científicas y académicas sobre diversos temas, principalmente sobre comunicación educativa. El área principal de trabajo desde 1990 consiste en la investigación, adaptación y producción de las formas de narrar contenidos académicos, desde el lenguaje total, el modelo actancial de Greimas, de gestas y de la parábola, y en la adaptación de estructuras narrativas de los modelos de la televisión educativa. A nombre del CELITA y a título personal les agradezco mucho su participación y apoyo en esta sesión. Sean bienvenidos. Doctor, doctora, adelante, por favor. Muchas gracias, maestro, por su presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todas. Todas. Me parece que es usted el único, bueno, la reserva del maestro también, los únicos dos maestros en esta sesión. Buenas tardes a todos. Entonces, maestro, ¿me apoya, por favor, con la pantalla? Esta, como mencionaba el maestro Arturo, pues es una charla, llamémosle así, para empezar a identificar cuáles son esas características de un diseño tecnopedagógico y entonces cuáles son los puntos eje o pilares que tendríamos que considerar para diseñar un modelo tecnopedagógico específicamente para el CEI. Siguiente, por favor. Les vamos a pedir que con su celular o algún otro dispositivo que tengan a la mano, por favor, ingresen a menti.com. En el buscador así directo hay que colocarlo. Y les va a pedir un código de acceso.
Ustedes nos avisan cuando ya. En el chat les acabo de colocar el código por si les es más fácil copiar y pegar. Menti.com, así como en la página, solo que me lo da con altas y es todo en bajas, menti.com. ¿Tienen algún problema para el ingreso? No, ya estamos en eso. Bueno, yo estoy en eso. Gracias, maestra. Al ingresar se encontrarán con la pregunta, ¿qué espero de esta sesión? En el momento en el que les dijeron el día 19 a las 6, nos vemos mediante Zoom para una charla sobre un modelo tecnopedagógico para el SEI. ¿Qué les remonta? ¿Qué les suena? ¿Qué les gustaría? Vamos disipando algunas dudas, ¿no? Algunas expectativas, aclarando el rumbo de esta sesión. Otros 3 minutos para concluir con esta fase. ¿Me da permiso de compartir, maestro Torres, por favor? Un minutito y comenzamos a aclarar. Bien, como encuadre de esta sesión, vamos a armar una directriz. Aprender sobre tecnologías, en esta ocasión como tal, el desarrollo o el manejo de herramientas, no de manera específica, pero sí de cuál es la importancia y qué alcance tiene el saber qué tecnologías existen para empatarlas mediante mi curso con un objetivo de aprendizaje, un contenido y entonces sí, pensar en esas estrategias que como mencionan pueden ser estrategias para lecciones tanto a distancia o híbridas. El modelo tecnopedagógico no es un elemento externo a la modalidad educativa en la cual estemos siendo partícipes, en la cual estemos impartiendo nuestras clases. Aprender las bases para crear un modelo tecnopedagógico aplicable a la enseñanza de chino en modalidades presenciales, a distancia y híbrida. Exactamente. ¿Por qué? Porque el modelo tecnopedagógico podríamos decir que cubre las diversas modalidades en las que estemos participando. Un modelo tecnopedagógico, el diseño general, nos permite para explotar la tecnología en beneficio del aprendizaje, tanto para las modalidades presenciales como las modalidades a distancia, como las híbridas. Esto nos implica tener la posibilidad de estudiar los repositorios si en el momento en el que ya estemos visualizando al modelo tecnológico como la implementación directa.
Hay ciertas fases que es de lo que tratan en esta sesión. Vamos a ubicar el punto de partida, que es lo que tendríamos que estar cuestionándonos ahorita, incorporar la tecnología, ¿para qué? ¿Con qué intención? ¿En qué alcance? Tanto a nivel sí de infraestructura, pero también en cuanto a alcance humano, ¿cuál es el perfil que requerimos? ¿Cuál es el perfil del estudiante para aprovechar el modelo tecnopedagógico? Lo cual nos implica esta parte que mencionan ustedes en cuanto a la relación de la administración, el profesorado, el perfil, la tenencia, el mismo estudiante, el contenido en específico. Y otro comentario que espera conocer exactamente cómo sería ese modelo tecnopedagógico, para la enseñanza de lenguas. Una propuesta, ¿no? Con eso vamos a cerrar la sesión, con una propuesta para desarrollar ese modelo tecnopedagógico y que ese desarrollo de modelo tecnopedagógico nos permita incluso desarrollar los objetos de aprendizaje para algunos o todos los cursos en los que se establezcan las células de trabajo. ¿Alguna duda al respecto? Es decir, en esta sesión vamos a comprender qué es el modelo tecnopedagógico, qué implica y cuál es mi rol como docente, qué es lo que tendría que considerar. No hay un modelo único, no hay una definición única de modelo tecnopedagógico, pero en tantas definiciones que existen, tenemos ciertas coincidencias que nos permiten vislumbrar hacia dónde va, independientemente de que haya elementos que empaten y otros que no, dependiendo de qué, del contexto y la situación institucional en la que yo me encuentre. En términos generales, podríamos decir que este modelo tecnopedagógico se trata de una relación entre el aprendizaje y la tecnología. ¿Vale? Entonces diríamos, tenemos el modelo tecnopedagógico, como su nombre lo dice, empata, relaciona en un nivel de jerarquía al mismo nivel, tanto la tecnología como la pedagogía. De ahí que se diga que se usa en beneficio siempre del aprendizaje. Ya estamos en una situación en donde cuestionamos la educación tradicional desde paradigma tradicional, como lo es el rol más importante sería el profesor. En este sentido cambia, se prioriza muchísimo más el aprendizaje que la enseñanza, de acuerdo a las características de nuestros mismos estudiantados, empatados obviamente al contenido, pero ese contenido tiene que tener un objetivo claro de aprendizaje. Y este debe ser tan claro que me permita enunciar cuáles son las evidencias que el mismo estudiante va a mostrar de que ha desarrollado ese aprendizaje. Esto lo logramos gracias a el uso de distintas herramientas tecnológicas que nos van a ayudar a que el estudiante siempre esté en contacto con el contenido, aunque no esté de manera específica en un salón de clases presencial, a pesar de que mi sesión sea presencial, pero la aprovecho para otras cosas, para ejercitar el desarrollo de alguna de las competencias lingüísticas que en el caso de idiomas tenemos. Entonces, ¿cuáles serían las características del modelo tecnopedagógico? Mencionábamos la básica, centrados en el estudiante. Son integradores. ¿Qué es lo que nos integran? Los beneficios tecnológicos, de acuerdo a las herramientas que pueda manejar, las bondades que tiene el pensar en un estudiante activo de su aprendizaje, que tiene la capacidad no solamente de aprender desde distintos estímulos, sino de relacionar o en muchos casos también de ser con ciertas características autodidactas, para que pueda integrar entonces el contenido que se está viendo con su realidad académica, con el ejercicio profesional o en la vida cotidiana. De ahí que también sean flexibles. Los modelos tecnopedagógicos no son finitos, más bien dicho, son finitos, ¿ok? ¿Qué es lo que nos lleva? Nos da una base desde las características de la infraestructura que tiene la institución, en nuestro caso, de los perfiles de los docentes quienes conformamos esta planta académica, así como los contenidos o las competencias que querramos desarrollar en nuestros estudiantes. Son interactivos en el sentido sí meramente tecnológico, es decir, los materiales, los objetos de aprendizaje que se desarrollen a nivel multicanal
se pueden revisar y transferir en distintas plataformas, distintos dispositivos, y eso es lo que nos da la característica incluso de un aprendizaje ubicuo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Al estar centrados en el estudiante y en estos estilos de aprendizaje y características o perfiles específicos de los mismos, trabajamos desde una perspectiva colaborativa del aprendizaje. Las sesiones, las estructuras, los objetos de aprendizaje, lo que tendrían que detonarnos también sería esta parte de colaboración dentro de las actividades para aprovechar el contenido. Contextualizados, ¿no? En el sentido de cómo el contenido no es el contenido solo declarado desde la gramática o desde las competencias específicas, no están aislados de la realidad del estudiante. Mientras esté más situado el aprendizaje, el contenido va a ser un pretexto para desarrollar alguna competencia en los estudiantes. Y todo modelo tecnopedagógico tiene que tener la característica evaluativa. ¿A partir de qué? A partir de los criterios que establezcamos para asegurar que este modelo tecnopedagógico está centrado en el estudiante. ¿En qué sentido? ¿Qué parte específica de nuestro estudiante? En las actividades, en el perfil, en el contenido, en la vinculación con su formación de licenciatura, con su formación académica. ¿Cuáles son nuestros criterios que vamos a medir para determinar si el modelo tecnopedagógico es exitoso o no? Así con la característica de ser integradores, flexibles, interactivos, multicanal, colaborativo, contextualizados, etc. A eso hace referencia esa característica evaluativa, ya que viene de una planeación general. Esta planeación general va a estar apegada, a los lineamientos institucionales, en nuestro caso, sí. ¿Y qué nos implica? Implica primero trabajar con una reducción de la resistencia a la incursión tecnológica en el ámbito educativo. Pareciera que después de el escenario post-pandemia, nos brincamos esta resistencia. Y hay casos en donde sí, ¿no? O sea, realmente en cuanto al avance o la incursión de los dispositivos tecnológicos, la tecnología en general, en un ambiente educativo, se dio a la fuerza y eso permitió que la visualizáramos y la reconociéramos como necesaria, sí, pero también nos dejó ciertas malas prácticas, por decirlo así. ¿A qué me refiero con malas prácticas? A creer que el modelo tecnopedagógico significa que mientras más programas, más dispositivos, mayor, entre comillas, mayores herramientas tecnológicas se vean inmersas, sin que éstas tengan una finalidad empatada con el objetivo de aprendizaje y con la competencia o la característica que quiero desarrollar en mi estudiante, eso es lo que le va a dar la característica de bueno. Y no es así, eso sería una saturación de tecnología sin sentido que incluso puede fomentar un punto distractor. Entonces, el hecho de que hablemos que la tecnología tiene que tener una finalidad específica, un momento adecuado y una intención establecida desde la parte de la planificación del docente, lejos de motivarnos, a veces puede representar una resistencia más que ya no es solamente el grado de desarrollo de habilidad tecnológica que yo tenga como profesora. Es una de las implicaciones importantes. Entonces, ¿cómo rompo esta barrera? Otra implicación, dada desde las características, es priorizar ese proceso de aprendizaje. Me tengo que colocar en un, llamémosle como que en un segundo plano. A partir de que, en el momento de las sesiones, a partir de que ya me voy a enfocar de manera directa a verificar o a evaluar, a ayudarle al estudiante a lograr la competencia con un contenido que él ya revisó en algún otro momento o dentro de la misma sesión, pero a través de alguna plataforma, de algún video, audio, lectura, N cantidad, un interactivo, N cantidad de formatos en los cuales nosotros podemos obtener o incluso producir objetos de aprendizaje. Para lograrlo, necesitamos una planificación tecnológica.
cualquier recurso o cualquier herramienta, dispositivo que se vea inmerso en el espacio formativo, independientemente de si este es presencial, virtual o híbrido, tiene que tener una intención. De lo contrario, solamente sería saturar por saturar. Entonces, eso es en general. Ahora, ¿cómo puedo trabajar esas resistencias por desconocimiento de herramienta? ¿Qué es lo que necesito? Primero, reconocer a nivel de conocimiento, literal, a saber de su existencia, programas y dispositivos informáticos. ¿Cuáles son sus alcances? Saber que pueden tener una intención educativa y entonces disipar esta idea de que la tecnología es un distractor y considerarla como un potenciador, siempre y cuando tenga una intención. Esa intención va a lograr que exista una integración entre la tecnología, el contenido, y esta se ve evidenciar a manera de aprendizaje en el estudiante. ¿Cómo lo voy a lograr? Como docente, haciendo una planificación de contenido en un rol de contenidista y en el momento en el que trabajo colaborativamente con mi rol de producción en una célula de trabajo. Pero sí va a llevar una planificación exhaustiva, llamémosle así, previa a cada una de las sesiones. Detrás de cada objeto de aprendizaje hay todo un proceso de trabajo y al menos 5 o 6 personas o roles que intervinieron. Esta producción de objetos de aprendizaje es lo que nos va a evidenciar este cambio de paradigma. Y un cambio de paradigma no solamente en el nivel tecnológico en específico, sino en la relación tecnopedagógica, la relación educativa con la relación tecnología, al visualizarlo al estudiante como el centro del aprendizaje. Él es el punto importante. No toma una, ¿cómo decirlo? Un papel protagónico la tecnología, ni nosotros como docentes. Nosotros estamos en un segundo plano. ¿Quién sí es el protagonista de la historia? Nuestro estudiante. Y nosotros somos estos potenciadores. ¿Cuál es el camino o el eje rector para lograrlo? La planificación tecnológica de esta diapositiva en adelante, entendida como diseño instruccional. ¿Qué momentos o fases necesito considerar para llegar al desarrollo de ese modelo instruccional que es la evidencia tangible de mi modelo tecnopedagógico? Primero, definir estos objetivos de aprendizaje, que a pesar de que en un primer momento los podemos tener declarados por el mismo programa de nuestro curso, a veces no necesariamente corresponden a las necesidades de nuestros grupos. Y ahí entramos como en disyuntivas de tiempos, de alcances de conocimientos previos, de niveles, de qué contenido, de cómo lo refuerzo. Por eso es importante la evaluación de los objetos de aprendizaje. Y a partir de estos objetos de aprendizaje, que me ayuden a propiciarle al estudiante cierto contenido con ciertas actividades que le van a ayudar a obtener los conocimientos previos para entender la unidad, el tema o la situación, el contenido específico del curso en el cual sí esté inscrito. Otro momento es tener claridad de cuál es el perfil del estudiantado que tengo. No solamente a nivel tecnológico y a nivel de contenido, sino también a nivel de interés. ¿Para qué lo quiere este momento en que lo necesita el contenido? O sea, ¿para qué necesita saber este idioma? ¿Cómo lo puede ejercitar? ¿En dónde lo va a implementar? Porque esas van a ser herramientas de las cuales me voy a valer para motivarlo en la comprensión del contenido como tal y el desarrollo de las competencias específicas. ¿Y cuál es el perfil de él o de la docente que está a cargo
ante grupo, perdón. Y ese perfil, otra vez, a nivel sí de contenido, a nivel de manejo tecnológico, a nivel de relación con los estudiantes. Para partir de ahí, establecer entonces cuál es la disposición tecnológica que tanto docentes como estudiantes tienen para el manejo de la tecnología en un escenario educativo hacia el aprendizaje de los idiomas. Todo esto lo vamos a evidenciar en el modelo de diseño instruccional ADIE, que se llama así literal por su sigla, ¿no? Análisis, ¿qué es lo que analizamos? El contenido, el perfil de estudiante, el perfil del docente, la capacidad tecnológica de la institución, de cada uno de los actores educativos. Diseño, establezco esta planeación general. Desarrollo, produzco los distintos objetos de aprendizaje. Implementación, se lleva a cabo el curso, insisto, en cualquier modalidad, presencial, a distancia o híbrida. Y evaluación, establezco cuál fue, de hecho cada una de estas fases tiene un proceso de evaluación. Pero en general es la evaluación de mi modelo tecnopedagógico. ¿Se cumplió, hubo una mejora en el aprendizaje? Porque el modelo tecnopedagógico, al estar centrado en el estudiante, eso es lo que busca. Mejorar la formación de mi estudiantado. Hay N cantidad de casos de éxito en el estudio de idiomas y en cualquier disciplina. Uno de ellos es en la Universidad de Guadalajara, cuyo modelo tecnopedagógico se estableció para mejorar la calidad de la educación en dos ejes base: la inclusión para los estudiantes y la implementación de las tecnologías educativas, desarrollarles cierta educación digital a nivel instrumental. ¿Qué procedimientos siguieron? El análisis de las necesidades, tanto de estudiantes y docentes, la elaboración del diseño curricular, es decir, otra vez empato tecnología con el contenido específico que estoy trabajando. Para, a partir de ese contenido, seleccionar qué tecnologías son pertinentes y capacitar a mis docentes en esas herramientas tecnológicas para que se lleve a cabo la implementación y la evaluación del modelo. Otro caso ya específico de idiomas es en la Universidad de Cambridge. En este, el objetivo fue propiciar la consulta de materiales y tanto de contenido como el desarrollo de actividades en cualquier momento y cualquier lugar. Es decir, propiciar el aprendizaje ubicuo en los estudiantes y que no solamente recibieran el contenido o practicaran el contenido del idioma en el espacio áulico. ¿Qué les implicó? ¿Cuál fue el procedimiento que desarrollaron? Elaboración de una variedad de objetos de aprendizaje, y por variedad me refiero en distintos formatos, apegados a los distintos estilos de aprendizaje de los mismos estudiantes por cada uno de los contenidos del curso en cuestión. Estos objetos de aprendizaje, además de estar considerando en los estilos de aprendizaje y en el contenido, obviamente desarrollaban o estaban clasificados en el desarrollo, perdón, de las 4 habilidades del idioma. No solamente eran actividades o materiales que el estudiante pueda resolver de manera individual, sino que también le implicaban un punto colaborativo con estudiantes del mismo nivel de curso, pero que no fuera condicionados a un espacio presencial. Esto con la finalidad de desarrollar no solo las habilidades lingüísticas, sino también trabajar esta parte de establecer relaciones sociales y emocionales, que fue una de las grandes críticas cuando empezamos a trabajar la educación virtual. Parecía que ¿cómo decirlo? Obviábamos esta relación humana que el espacio educativo nos propicia. ¿Cuáles fueron las fortalezas de este caso? Bueno, que al hablar de un aprendizaje ubicuo, en realidad lo que estamos trabajando es la personalización del aprendizaje. Eran los mismos estudiantes quienes, de acuerdo a su estilo,
a el nivel de conocimiento o el desarrollo de la competencia que les interesaba reforzar, iban seleccionando su ruta de aprendizaje. La capacidad de colaboración y la retroalimentación que se tenía a partir de los objetos que ellos seleccionaban. Ese es en manera conceptual, llamémosle así, lo que implica el diseño de un modelo tecnopedagógico, cuáles son las fases obligatorias para diseñar un modelo tecnopedagógico y qué ventajas se pueden evidenciar, que eso nos llevaría a la evaluación del modelo como tal, cuando se diseña un modelo tecnopedagógico en general y de manera específica en el conocimiento del idioma. Ahora, ¿qué, qué pasa con el SEI? La propuesta que tanto el maestro Torres como yo les tenemos parte de algunos supuestos, los cuales ustedes pueden revisar también en pantalla. En primera es tener un repositorio, ¿sí?, de estos objetos de aprendizaje acorde a nuestros contenidos. Que los objetos de aprendizaje sean utilizados por la planta docente en cada uno de los departamentos. Que eso era lo que nos permitiría la estandarización que mencionaba el maestro Arturo al inicio de la sesión. Estos objetos de aprendizaje tendrían que estar elaborados a partir de un trabajo colegiado. Otra vez, por cada una de las áreas. Para ello, tendríamos que aprovechar el grado de experiencia de la planta docente en cada uno de los roles que implica una célula de trabajo. Eso nos ayuda a considerar estos roles que mencionábamos en las fases obligatorias, de cuál es nuestro perfil docente en cuanto a habilidades tecnológicas, en cuanto a las estrategias didácticas implementadas, al mismo contenido, y establecer las diferencias que existen entre el uso y tenencia de la tecnología y de los programas informáticos, tanto a nivel de planta docente como a nivel estudiantil. Maestro Torres, perdón, ¿algo que quiera abonar hasta el momento? Sí, dejar nada más claras algunas cuestiones. La primera, que el papel del docente cambia de rol, pero no de importancia, ¿no? Porque cambia de rol en la medida en que no somos el centro de un aprendizaje, ¿no? Ni de la enseñanza. Es decir, que estemos o no estemos nosotros como docentes, el estudiante va a aprender porque hay materiales para ello. Y es precisamente en la elaboración de materiales donde cambia nuestro rol. Es como preparar las clases sin que estemos nosotros presentes, ¿no? Ese es el cambio del rol. Por eso estamos centrados en el aprendizaje de los estudiantes, pero el profesor sigue siendo quizás ahora mucho más importante que antes, ¿no? Porque antes pues uno llega a la clase, ya sea por experiencia, porque haya dado varias veces el curso o porque lo va preparando con anticipación, y entonces llega a la clase, al salón y desarrolla los contenidos, hace uso del pizarrón, interactúa con los estudiantes, pero él es el centro de la actividad, ¿no?, didáctica. Repito, lo que estamos haciendo ahora con este modelo tecnopedagógico es que nosotros somos los que elaboramos todo sin que estemos presentes. Y entonces quedan los estudiantes en disposición de aprender con mucho más, con mucho más interés por ellos mismos, ¿no? Que ellos mismos vayan diciendo, bueno, si yo ya sé comprender el idioma y lo que me falta es hablar, bueno, pues entonces me voy más a las estrategias que tenga de habla, ¿no? Y así cada estudiante podrá redirigir su propio aprendizaje. Y la otra cuestión que, que me interesa mucho destacar es que no todos los profesores somos tan buenos en el uso de las herramientas ni en todas las habilidades que se requieren para hacer diseño instruccional, ¿no? Habrá quienes seamos muy buenos en el desarrollo de contenidos,
que sepamos muy bien gramática, que sepamos muy bien redacción, hablas en diferentes contextos, ¿no? Y ahí somos muy buenos. Pero habrá otros que digan, no, es que yo soy muy bueno para diseñar las estrategias didácticas. Y entonces, pues, ese es otro rol. Y habrá otro rol que diga, pero es que yo soy muy bueno para utilizar determinado tipo de programas, ¿no? Vamos a pensar un PowerPoint, un Canva, cualquier otro. Y, y, y entonces ellos son capaces de producir. Y habrá otros que digan, no, pero es que a mí me gusta mucho subir los materiales a otras plataformas, ¿no? Platicábamos al inicio con con el maestro, con el maestro Arturo, de que les gustaría utilizar Moodle. Bueno, sí, pero ¿quiénes saben utilizar Moodle y quiénes están interesados en aprenderlo? Bueno, a lo mejor nada más 2, 3 profesores. Ok, esa es su habilidad y entonces ellos trabajan sobre los materiales que ya hizo el diseñador gráfico, que ya hizo el diseñador instruccional, que ya elaboró el contenidista. Y entonces por eso es un trabajo colectivo, en donde cada uno identifica sus potencialidades, sus habilidades, sus intereses y de esa manera, por células de trabajo, se van elaborando los objetos de aprendizaje, ¿no? Entonces, no es que me estén desplazando, sino que yo elijo mi rol y al mismo tiempo voy aprendiendo los otros roles, pero por lo pronto me especializo en uno, ¿no? Y la tercera cuestión es que estos supuestos, y me interesa muchísimo el primero, ¿no? ¿Quieren ustedes diseñar objetos de aprendizaje? Si ya está ese interés, si partimos de ese supuesto, pues ya llevamos muchas cosas de ganado, ¿no? Querer hacerlo. ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? Bueno, vamos a dar algunas ideas hasta este momento, ¿no? Yo esa sería nada más enfatizar un poco también de manera de resumen, este, lo que se ha expuesto hasta ahorita y por supuesto si hay preguntas hasta este momento o las dejamos para el final, Igual no como sé si ustedes. prefieran dejarlo para el final y una vez que Ok. recabemos todo, pasar a ello. Ujú. Muy bien, gracias, maestra Susana. Ok. Gracias, maestro. Sí, y entonces asumimos esos supuestos, ¿no? En esta propuesta que les traemos. Sí existe el interés de elaborar objetos de aprendizaje. ¿Cuáles serían nuestras fases de operación? Primero, la difusión del proyecto de la elaboración de objetos de aprendizaje por área o por idioma o por departamento, como están conformados. ¿Para qué? Para establecer los equipos de trabajo y comenzar con el desarrollo del diseño instruccional a día. Estos equipos de trabajo necesitarían una coordinación general del proyecto como tal, contenidistas por cada uno de los idiomas, diseño instruccional, diseñador gráfico, diseño web, que son estas habilidades que describía el maestro Torres Lima en la diapositiva anterior. ¿Cuáles serían las funciones por cada uno de los roles? Coordinación. Coordinación a lo que estaría encargado sería la realización de estudios de viabilidad y factibilidad, que es esta relación en cuanto a pertinencia tecnológica, alcance tecnológico, infraestructura, objetivo, perdón, de aprendizaje. Eso le implicaría realizar investigaciones en cuanto al empleo actual de innovación tecnológica en el CEI o en el CELITA de manera en este tipo de seminarios. ¿Para qué? Para entonces que estas investigaciones nos permitan establecer estudios pedagógicos y didácticos visualizados hacia la educación mediada por tecnologías en cada una de sus modalidades, presencial, híbrida o virtual. Y que la realización de estos estudios entonces nos ayude a establecer estos lineamientos de evaluación sobre la tenencia de tecnología a nivel de estudiantes, a nivel de docentes, la reducción de la brecha digital que pueda existir o no, la eficacia educativa de este modelo tecnopedagógico a partir de lo declarado en el modelo educativo del sistema institucional, para, una vez que esté la implementación, hacer el reajuste
y concretar este modelo tecnopedagógico como un patrón general. Eso, ay, perdón. Esa sería las funciones de la coordinación. ¿Qué implica la difusión? Aclarar las necesidades que existen de incorporar al aprendizaje mediado por tecnologías, independientemente de la modalidad en la cual yo esté dando clases. Es ayudarle a la comunidad académica a romper esta barrera de visualizar a la tecnología como un externo e incorporarla al ámbito educativo en distintos escenarios y en distintos momentos. Porque esa necesidad es lo que me va a ayudar a identificar a la elaboración de los objetos de aprendizaje como una ventaja para mi quehacer docente. Y entonces desdibujarlo o desdibujar las posibles desventajas que en su gran mayoría en estos primeros momentos o arranques, intentos del modelo tecnopedagógico, se traducen en la mayor desventaja es quizá la carga de trabajo. Eso es un hecho. Que esta se va reduciendo en función del mismo diseño de los objetos de aprendizaje y del uso que se le da a los objetos de aprendizaje. A partir de ahí es que se establecen entonces ya los equipos, por decirlo así, equipos o células de trabajo, para la elaboración de los objetos de aprendizaje, todos con un sentido viable, ¿no? Porque sabemos que el sentido de pertenencia que le damos al equipo es a partir de la mejora de la mejora del aprendizaje en un espacio específico con una intención declarada a partir de la mediación tecnológica. ¿Qué es lo que hace un contenidista? A partir de esta revisión de lo que está declarado en el programa, trabaja un contenido muchísimo más específico para el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes, que empaten con un objetivo general de curso, con objetivos específicos o particulares de acuerdo a los temas. Establece cuáles serían los criterios de evaluación que nos permitan asegurar que al menos el aprendizaje se está propiciando a partir de ese recurso. Filtra el contenido temático de los objetos de aprendizaje. Establece las referencias que van a ser también como una guía extra para nuestros estudiantes. Vincula esos elementos. Nos da el insumo para pasar al diseño instruccional. Que el diseño instruccional es la organización de estos contenidos que muchas veces no necesariamente son los que vienen declarados en el programa, sino a lo mejor la comprensión necesita otro orden, otra organización. El diseñador instruccional es el que lo determina a partir de una organización didáctica que le implique la planificación y elaboración de estos materiales en distintos soportes. Esta planificación y elaboración se puede traducir en guiones, escaletas, storyboards, preguntas guía, si estamos hablando de algún texto. A partir del contenido, de la intención, del estilo de aprendizaje, seleccionar el lenguaje acorde al medio a utilizar, dependiendo de cada herramienta tecnológica. Ejemplo, si lo que quiero reforzar, el tipo de conocimiento que quiero reforzar es a nivel de gramática, ¿qué tipo de lenguaje sería muchísimo más propiciable el aprendizaje en el estudiante? Un auditivo, un interactivo, un video, un texto. De todo esto es de lo que se encarga el diseñador instruccional. Para entonces también elaborar los distintos tipos de evaluación y de evaluación de ese aprendizaje en particular. Que puede ser, si estoy hablando a nivel de el ejemplo que les decía de gramática, bueno, pues basta la regla como tal, sería un examen o ese sería un primer nivel y ya luego sería una aplicación en, no sé, la corrección de un texto. ¿Qué tipo de evaluaciones podría empatar acorde al contenido y al nivel de profundización o del desarrollo de la competencia lingüística que estoy propiciando?
Otro rol es el diseñador gráfico. Este se encarga entonces de apegarse muchísimo más a la interacción entre usuario y la interfaz de dos elementos. Uno es de la plataforma o el repositorio en donde se colocarían estos objetos de aprendizaje, y otro de la organización del objeto de aprendizaje en sí. No sé si algunas de ustedes o algunos de ustedes les ha tocado tener contacto con algún video, algún texto, algún objeto de aprendizaje como tal, audio, lectura y demás, que en contenido es muy bueno, pero la parte gráfica nos dificulta incluso la comprensión de la información o la visualización del mismo. No es armónico. De esto también se encarga el diseñador gráfico. Digamos que su fuerte es justo elaborar estas metáforas gráficas, con los elementos semánticos para la comprensión del contenido y entonces relacionarlo con el aprendizaje. Cuando el diseñador, o para que el diseñador gráfico desempeñe su rol, necesita ya el guión, ¿no? El previo, el qué es lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que quiero producir? ¿Quiero producir un video? Bueno, el diseñador instruccional le da el guión, le da la escaleta o el storyboard. El diseñador web lo que hace es colocar en alguna plataforma los objetos de aprendizaje que van a ser consultados tanto por estudiantes o profesores, con cierto orden que la misma plataforma también se lo puede dar. La administra, la organiza. ¿Cómo haríamos esta conformación de equipos? Porque todos tenemos la capacidad de desarrollar determinadas habilidades, pero como mencionaba el maestro, bueno, pues a lo mejor me siento más a gusto en un rol que en otro. Mi misma motivación de aprender Moodle, por ejemplo, me encamina hacia el rol del diseñador web, porque es el que va a manejar el detrás de cámara de todos nuestros cursos a través de la plataforma. ¿Cuáles son como a checklist? ¿Cuáles serían las características de un contenidista? ¿No? Quienes más conozcan de la materia y tengan la facilidad, para desarrollar estos contenidos de manera breve y explícita, a partir de el mismo programa de nuestros cursos. Diseñador instruccional, la facilidad para organizar didácticamente esos contenidos, propiciar ejemplos, desarrollos, narrativas, instrucciones súper claras. Diseño gráfico, tenencia y uso de programas multimedia. Algún, llamémosle así, grado de educación digital instrumental que sea muchísimo más intuitivo en el manejo de las herramientas tecnológicas. El diseñador web, bueno, pues tener esta capacidad también instrumental para lograr administrar un espacio web. Puede ser Moodle, puede ser incluso el mismo Classroom, ¿no? Cada uno tiene sus distintos alcances. Depende de cuál es el alcance y la intención con la que quiero difundir los repositorios, los objetos de aprendizaje. ¿Algo que quiera agregar, maestro, antes de nuestra diapositiva de muchas gracias? Sí, aquí de cómo queremos conformar los equipos, ese es efectivamente donde no nosotros como parte de las células no trabajamos en todos los roles, sino básicamente en aquellos en los que nosotros nos sentimos más cómodos, sentimos más interés o somos mejores. Casi siempre todos decimos, yo quiero ser contenidista porque pues es la materia que he dado por 5, 15, 20 años, ¿no? Y entonces soy muy bueno para eso y está bien, ¿no?
pero a veces ya cuando nosotros nos ponemos a escribir, digamos que nuestra forma de dar las clases, a veces no nos queda ni tan breve, ni tan clara, ni tan sencilla, y mucho menos nos ajustamos a los criterios editoriales, como es poner las referencias, utilizar la referencia tipo APA o tipo Harvard, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones que son criterios editoriales. Yo creo que ahí ese es un trabajo muy, muy fuerte y es la base y quizás es la más importante, porque ese es propiamente contenido, es lo que van a aprender, ¿no? Ya los diseñadores instruccionales, este, son los profesores que les dan cualquier cosa, cualquier contenido, cualquier clase, y dicen, no importa, a lo mejor no me sé mucho la clase, pero soy tan bueno dando clases, ¿no? Organizo también mi cabeza y además soy tan bueno para explicarlo que esos son justamente los diseñadores instruccionales. Entonces ahí ya puedo ubicarme mejor, ¿no? El diseñador gráfico ya es el que produce todos los objetos, ¿no? Todos los objetos de aprendizaje. Pero aquí también podemos utilizar, bueno, perdón por la palabra, podemos solicitar la ayuda, por ejemplo, a un contenedista y decirle, mira, el diseñador instruccional nos recomienda utilizar un video, pero en ese video tiene que salir un personaje a cámara. Y entonces a lo mejor el contenedista dice, ay, sí, sí, yo quiero salir en cámara, ¿no? Y él es nuestro talento visual. Pero, por ejemplo, si pensamos en audio, a lo mejor ese talento visual no tiene tan buena voz en audio, y ya sea que le doblemos el audio o a lo mejor es nada más hacemos un audio, ¿no? Y entonces ahí entran más, también a veces se necesitan los que hacen la escenografía, ¿no? Los que verifican que los colores combinen, es decir, lo que es propiamente el diseño del objeto de aprendizaje. Este trabajo es muy bonito, ¿no? Y requiere de más personas que pueden ser los mismos contenistas o los diseñadores instruccionales y salir a pantalla y poner o salir en las mismas producciones, ¿no? La maestra Susana es especialista en, por ejemplo, en utilizar Facebook, Instagram, TikTok, y entonces a veces requiere de mucho personal y estos mensajitos así tan breves o tan chiquitos, ¿no? Se requieren de otras personas y no necesariamente del diseñador instruccional, perdón, del diseñador gráfico, ¿no? Que es el que lo produce, ¿no? Y por último, bueno, ya nada más el diseñador web, que es precisamente el administrador de una plataforma. Pero nosotros no pensamos solamente en una plataforma de educación a distancia, como por ejemplo puede ser Moodle, sino también por ejemplo, en repositorios, ¿no? Para este, cuando estamos en clase presencial, y entonces de repente uno se acuerda porque uno lo produjo, ¿no? El profesor o la maestra lo produjo y dice, ay, ahorita en este momento es bueno para bajarles un objeto de aprendizaje que está en un repositorio y puede entrar al repositorio y buscarlo en un minuto, ¿no? Porque están perfectamente clasificados y los puede encontrar muy, muy rápido y ponerlos durante la clase o en educación mixta, ¿no? En donde solamente puede dar una clase y decirles, bueno, hay estos materiales, no en Moodle necesariamente, ¿no? Sino en otras plataformas en donde el estudiante puede tener acceso a esos objetos de aprendizaje, en donde están debidamente catalogados y clasificados y que le van siguiendo la estructura didáctica del curso. Entonces, cuando hablamos de diseño web, no solamente hablamos de plataformas de educación a distancia, sino del concepto que la maestra, la doctora Susana, decía de ser multicanales, ¿no? De que podemos producir algún objeto de aprendizaje en su versión escrita, pero también en su versión o en su formato visual, ¿no? En el formato auditivo y además para cierto tipo de personas con discapacidades,
¿no? Entonces, todas estas formas, dependiendo obviamente de quiénes son nuestros usuarios, de su disposición tecnológica y de lo que nosotros también somos capaces de producir, ¿no? Entonces, yo creo que este trabajo que decíamos es colaborativo, tanto para los estudiantes, porque así lo quiere hacer el diseñador instruccional, porque así nos lo mandó el contenidista, pero es también muy interesante y muy bonito y de veras es muy grato trabajar con otros profesores de mi misma área, ¿no? Del mismo idioma y ver cómo se van compaginando y cómo van dando ideas y cómo ellos mismos van diciendo, bueno, es que ahora, mira, el profesor puede salir a cámara. Sí, pero para salir a cámara necesitamos que esté caminando y que vaya caminando por, por una calle que tenga tales características. Y entonces ahí vamos todos con nuestras cámaras, con nuestras luces, con nuestros micrófonos, ¿no? Y entonces es algo así como, bueno, yo me lo imagino así, ¿no? Es como cuando vemos que se graban las películas en la calle y que todo el mundo va a ver al artista, ¿no? Que todo el mundo ve, ay, mira, ahí está el de la cámara y cómo está el del micrófono y cómo va caminando y cómo se repiten las escenas. Todo eso es muy emocionante. Sí es cierto que ahí se gasta un poco más de tiempo, ¿no? Pero posteriormente, ya cuando uno está en la clase, se ahorra muchísimo más porque lo estuvimos planificando, ¿no? Y es mucho más grato porque los estudiantes aprenden y además ese material pues tiene determinado tipo de duración, ¿no? Cuando menos 3, 4 años y con pequeñas adaptaciones puede seguir funcionando. Pero bueno, esto es, como ven, me emociono y a mí me gusta mucho la producción, ¿no? El trabajo de diseño gráfico, pero el de diseño instruccional también, bueno, todos, ¿no? Pero yo me iría, si me pidieran, ¿y tú en dónde estarías? Yo digo, hay diseño instruccional y diseño gráfico, ¿no? Pero a lo mejor la doctora Susana, que es más teórica que yo, dice, no, yo me voy como contenidista, pero lo cual, repito, no quiere decir que solamente se pueda quedar ahí, sí se puede quedar ahí, ¿no? Pero verán que poco a poco todos se van a empezar a involucrar y como es un trabajo en equipo y es un trabajo de interacción entre todos, se hacen grandes amigos en los equipos de producción, ¿no? Bueno, como ven, ya me emocioné. Muchas gracias. Gracias, doctora. Al contrario, maestro, gracias. Bueno, pues de nuestra parte, esa sería nuestra explicación, nuestro aporte. Muchas gracias. Dejo de compartir para poderlo verlos. Quedamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias, doctor, doctora. Veo que ya tenemos ahí participaciones pendientes. Si me permitieran todavía antes, igual con el permiso del doctor, la doctora, me gustaría, salud, doctora. Me gustaría presentarles precisamente un proyecto y a través de uno de los cuales, bueno, ya después supe que tanto el doctor como la doctora han tenido participación. Es un proyecto en el que han trabajado ellos que se llama Tutorías por Pares, ahí en Acatlán. Si me permiten, les muestro a qué me refiero. Mm. Como mencionaban tanto el doctor como la doctora, los tenemos en diferentes plataformas. Este sería Facebook. Algo que me gusta mucho, por ejemplo, y es que luego parece como que estamos hablando de la academia, estamos hablando del UNAM, estudios profesionales, como que luego las cosas tienen que ser muy serias. Yo la verdad es que siempre he pensado es que con un poco de humor se llama un poco más la atención. Hace años en la página de Acatlán de Chino compartimos una noticia acerca de la veda de la película de Deadpool en China. La cantidad de gente que respondió a eso fue increíble. Y por ejemplo, aquí tenemos un poco del humor que se puede manejar o se puede ver en tutorías por pares. Los pueden encontrar también en Instagram. Yo ya sigo a ambos.
También tienen todo esto y aquí, por supuesto, pues imágenes, desde cosas así como recetas para llevar a Acatlán, como videos instruccionales como este, y todavía más aún, hablando del repositorio que mencionaban hace un momento, por si alguien todavía pudiera no tener muy claro a qué se refiere esto. Yo, por azares del destino, llegué aquí primero antes de pasar a las otras plataformas y revisando me encontré con el punto 21, idiomas, videos, hábitos de estudio, toda esta manera que sería como una idea para catalogar, o más bien de cómo podríamos tener cada departamento, cada idioma, esta participación. Aquí, por ejemplo, me gustó no lo voy a poner ahorita, pero incluso por ahí tenemos la participación a cuadro del doctor Torres Lima, que lo ubico bien ahí. Pero bueno, nada más como una muestra de lo que podríamos llegar a tener también en idiomas y que a mí en lo particular, en lo personal, me gusta mucho. Perfecto, muy bien. Pues muy bien, muchísimas gracias, doctora García, doctor Torres Lima, muy interesante. Espero que a todos les haya parecido tan interesante como a mí. Tengo aquí en el chat ahorita, ups, lo perdí. Ajá. La maestra Beatriz dice, es un proyecto interesante, pero realmente ambicioso. Parece ser un monstruo de 1000 cabezas por la cantidad de recursos, actores y actividades a desarrollar. En este sentido, mi pregunta es, en su experiencia, ¿cuántos años ha tomado crear este modelo tecnopedagógico para una institución? Muy bien, si no había visto que terminaba con una pregunta, entonces si me permiten, pasamos primero a esta y después cedo la palabra a las maestras Yolanda, Marta y Gloria. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos años ha tomado crear este modelo tecnopedagógico para una institución? Ay, perdone, es que me entró algo en el ojo. No encontraba con qué. Bueno, como mencionábamos, maestra, perdón, no es maestra Betty, más que los años, yo le diría, recordemos que un modelo tecnopedagógico es evolutivo, ¿no? En el ejemplo que nos proponía, que nos mostraba, perdón, el maestro Arturo de tutorías por pares, si le digo cuántos años llevamos con eso, se va a espantar. Pero, por ejemplo, en tutorías por pares, para llegar a este repositorio, al manejo de redes, y hemos tenido altas, bajas, y tenemos prestadores de servicio social desde hace muchísimas generaciones, además de las materias o los estudiantes que cursan aprendizaje a distancia y diseño instruccional. Ese es un proyecto de 10 años. Y cada semestre reformulamos. 10, no, 11, 12 años, ¿no, maestro? Ya está perdida la cuenta, maestra. Desde el Imagínese. 2012. Hace 11 años, ¿no? O sea, y esta evaluación de semestre a semestre para hacer ajustes, para verificar cómo producimos contenidos, si sigue empatando con nuestro perfil de estudiante y demás, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la propuesta que les tenemos para el SEI, ¿no? De armar unas células de trabajo, hablamos de un semestre, ¿no? Para ya tener tangible nuestro modelo tecnopedagógico y que al concluir ese semestre se implemente y entonces evaluemos y hagamos ajustes, ¿no? Porque vaya, el trabajo del modelo tecnopedagógico es así, una evaluación constante. Entonces, el tiempo, le diría, pues es demasiado subjetivo en ese sentido. Sí, y yo quisiera abordar, por ejemplo, bueno, voy a tomar el caso de tutorías por pares. Nos tardamos un semestre en 2012 solamente para hacer el análisis de los estudiantes, de los docentes, del equipo tecnológico, de las autoridades y de desarrollar propiamente los temas generales, digamos que las unidades del plan de tutorías, ¿no? Pero cada semestre, como bien indica la doctora Susana, nosotros presentamos ante el comité tutoral, bueno, primero a la coordinación y después al comité tutoral, un plan de trabajo para este semestre.
y nosotros reproducimos, bueno, digamos que con cierta experiencia, ¿no? Producimos, bueno, la doctora Susana me va a corregir, ¿no? Pero producimos dos videos de YouTube, uno largo y uno corto. Creo que producimos 5 TikTok, Ujú, uno por día, este, de, de, de Facebook es uno diario también, ¿no? ujú. Y cuando me falta, Instagram también es uno diario, ¿no? ¿Cuántas personas se dedican a producir, por ejemplo, en Instagram? Hay 4 personas que producen diario, durante 5 días ese material, ¿no? Y obviamente nosotros los tenemos, a ver si no me equivoco, ¿eh? El lunes hacemos un meme de humor, el martes hacemos uno de contenido específico, por ejemplo, de alimentación, ¿no? Otro día hacemos un, un, un video corto, por ejemplo, en TikTok, ¿no? Y así entonces cada uno de los días tenemos un formato diferente en el que repetimos los temas, ¿no? Pero trabajados de manera diferente para cada una de las redes. Entonces, si ustedes me preguntaran, pues bueno, no si me preguntan, así como nos pregunta la maestra, para hacer un programa, un, bueno, un objeto de aprendizaje, ¿no? Que desarrollara un tema por 10 minutos, yo le diría, entre que fijamos el objetivo, bueno, el coordinador nos tendría que decir cuál es el objetivo, quiénes son nuestros usuarios, qué tipo de material utilizaríamos, en qué plataformas, qué instrumentos tecnológicos, pero una vez ya fijado todo eso y que ya empieza a trabajar el contenedista, es decir, propiamente la célula de trabajo, un programa de 10 minutos, ¿no? Fácil, o sea, sin mucho apresuramiento, saldría en una semana, ¿no? Pero como vamos a ser novatos, ¿no? Somos noveles en la producción, a lo mejor hacemos un programa en 10 días, o sea, en 2 semanas. Y está bien, ¿no? A lo mejor a lo largo del semestre, que tenemos 16 semanas y descansamos 4, tenemos 12 semanas, dejémoslo en 10 semanas, pues producimos 5 objetos de aprendizaje de 10 minutos cada uno, con su evaluación y sus objetos, vamos a pensar, sus escalas estimativas, ¿no? Sus instrumentos de Instrumentos. evaluación y todo eso. Entonces, tendríamos 5 para el primer semestre en, y que podemos ponerlo ya para educación a distancia, ¿no? Para desarrollar 2 unidades, por ejemplo, ¿no? Lo podemos utilizar ya también para educación mixta, híbrida, y también ya como objetos de aprendizaje cuando el maestro Arturo diga, bueno, ay, ¿saben qué? Ya me acabo de acordar. Hay un objeto de aprendizaje que nos dice cómo, ay, no sé, no me quiero meter en chino, ¿no? Pero para decir, hola, a diferentes personas, ¿no? Hasta donde yo entiendo, a personas adultas, a personas jóvenes, bueno, e iguales, se saluda de manera diferente. Entonces, ay, tengo este objeto de aprendizaje y no lo pone, ¿no? Y sabe que es un video. Y entonces, bueno, pues ya lo utilizó en clase. Pero pues sí, poco a poco vamos armando nuestros repositorios. Después de que no son 10 años, el repositorio lo empezamos a hacer hasta 2018, que se nos ocurrió la idea, pero tenemos cuántos objetos de aprendizaje, eso sí, en el Ay, repositorio, no tengo el número exacto, pero de verdad, o sea, son miles. ¿sí? No, pero Ajá. son, bueno, ya tenemos mucho tiempo y como ven a una producción bastante rápida, ¿no? Pero si ustedes vamos a empezar, ¿no? Y lo queremos hacer poco a poco y por programas más largos, yo diría, con que saquen 5 objetos de aprendizaje de 10 minutos de duración por idioma, vamos muy, muy, muy bien, Ujú. ¿no? Que, ay, perdón, maestro, ahí nada más acotar. No, sí. Ese ritmo de producción, además
el número de personas y el nivel de expertise que está, también corresponde a nuestra plataforma, otra vez la pertinencia tecnológica, ¿no? Porque nosotros producimos objetos de aprendizaje para redes sociales, que tenemos que responder a cierto ritmo de las mismas redes. De ahí que sean un TikTok por día, cuando teníamos Spotify, que también lo tuvimos, ¿no? Estamos en proceso de revivirlo, ¿no? Un capítulo de Spotify a la semana, un video de TikTok, por eso, porque respondemos a ese nivel. Aquí en el SEI habría que definir, bueno, otra vez la pregunta inicial del modelo tecnopedagógico. ¿Para qué voy a utilizar y en qué momento voy a utilizar la tecnología? Y entonces vemos incluso qué plataformas me pueden servir para repositorio o para difusión. Y entonces empezar en la producción de trabajo que esa plataforma requiere, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, si estoy pensando haciendo como la comparativa o la analogía hacia tutorías por pares. A lo mejor un TikTok eh, en chino o en portugués o en inglés. Y entonces son pequeños clips, ¿no? Que le van a enseñar al estudiante de PG1, PG2, acorde a cada nivel, una situación cotidiana empatada con su perfil, ¿no? Pero sí me va a demandar cierto ritmo, ¿no? O no, o lo estoy pensando algo como mucho más, ¿cómo decirlo? Formal, entre comillas, el formal, porque empato mucho con la idea del maestro Arturo de que lo académico no necesariamente necesita ser sinónimo de serio, ¿no? Pero sí a lo mejor un tema desarrollado en un interactivo, muchísimo más visto, quizá con tintes entrecomillados, muchísimo más académicos. Ah, bueno, entonces a lo mejor el tiempo que tengo de producción y que va a estar alojado en no sé, un catálogo, un directorio hasta del mismo Drive, quizá en un primer momento, ese podría ser mi repositorio. Ese es el nivel o el alcance tecnológico que tengo en ese momento. Ah, bueno, pues entonces sí lo necesito estructurar de determinada forma, ¿no? Y mi producción va a ser más lenta. Ujú. Si me Y maestra Susana, permiten, ah, perdón, doctor, no sé, adelante, doctor, diga, diga. sí, sí, si me permite nada más, ahorita me acordé de un trabajo que desarrolló también la doctora Susana en la UAM, con un Ujú. equipo de 10 personas, en 2 meses se produjo todo el curso de inglés uno. Ujú. Fue nada más uno, ¿verdad? ¿O fueron dos? No, fueron dos que Fueron estaba dos clasificado. cursos, sí. Ujú, Bueno, pero cada curso con equipo de 7 personas, ujú, en 2 meses se cubrió todo el curso, ujú. ¿no? Pero bueno, era gente que estaba nada más, digamos que trabajando en eso durante 2 meses, ¿no? Y todo el curso se terminó y se puso en plataforma allá al servicio de los docentes y de los estudiantes, de las y los docentes y las y los estudiantes. Pero bueno, más o menos, por eso no es un ritmo así tan fijo, porque pues sí dependemos de muchos otros aspectos, ¿no? Y si me permiten acotar esto, por ejemplo, si estamos hablando aquí, los doctores están hablando de diferentes plataformas de social media, hablando ya directamente, quizá les digo un poco mi experiencia, que yo he tratado de hacer normalmente tutoriales sobre los temas de los niveles de las clases que doy. Trato que sean como de 5 minutos cada uno. Conforme he ido haciendo algunos, suelo ser un poquito más rápido. Es más tardado hacer la investigación, buscar imágenes y todo eso, armarlas. Y una vez ya teniendo claro eso, pues normalmente mis videos, como no tengo o no tenía la capacidad de editarlos, los hacía en una sola toma y sí he llegado a tener de 15, 16 minutos, pero estoy tratando de reducir todos a 5 minutos de filmación neta. Tal vez el desarrollo del material tarde un poquito más, pero sí, todo esto también dependería de qué tanto podemos tener, yo creo, los equipos conformados rápidamente, que también se integren, que también sepan manejar todo eso. Y pues bueno, conforme van habiendo herramientas tecnológicas, se va haciendo un poquito más fácil. Justamente en la semana, una alumna de chino me comentaba
que ella ya sabe hacer unos videos con Canva, que por cierto tenemos por ahí tuvimos una charla sobre Canva, y estoy abocándome ahora a investigar cómo se puede hacer ahí para editar y todo, pero sí, entonces esa nada más mi experiencia al respecto. Pues muy bien, si me permiten, le cedo la palabra a a la maestra Yolanda. Adelante, maestra, por favor. Hola, buenas noches. Me da mucho gusto estar en contacto con ustedes. Probablemente nos habíamos encontrado en las reuniones de tutores de las MADEMS, etcétera. Me gusta mucho el entusiasmo del doctor Torres Lima con respecto a la elaboración de contenidos. Recuerdo en 83 y 84 que participé en la elaboración de un manual de francés. Era esto precisamente, ¿no? El equipo, hacíamos los audios en el taller de radio, conseguíamos personas nativas. Bueno, yo creo que en el centro de idiomas la situación es muy compleja, que depende de qué idioma se trate. Yo trabajo en francés. Creo que no es como en el caso de chino, en donde hay muchas cosas que se necesita hacer porque no hay. En el caso de francés, por ejemplo, hay plataformas de grandes medios como Radio Francia Internacional, que tiene muchos audios de sus propios programas didactizados ya con ejercicios interactivos, etcétera. O TV5 Monde, que también los tiene así, ¿no? En video. Entonces es relativamente sencillo encontrar material y utilizarlo porque viene clasificado por niveles, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que tendríamos que hacer, partir de ese análisis inicial de cuáles son las necesidades por idioma, por formación de profesores, etcétera, etcétera, antes de lanzarse en un megaproyecto de este tipo, ¿no? Me parece, por lo menos desde francés, creo que nuestro interés no sería tener una plataforma, por ejemplo, como la de la MADEMS, ¿no? En donde todo está diseñado para hacerlo a distancia a través de un curso Moodle. Más bien lo vería yo como esta cuestión del repositorio. Ahorita lo estamos haciendo de manera muy primitiva, diría yo, desde la pandemia, que fue esto que mencionaron de tener los recursos en un drive para poder compartirlos con los alumnos, pero no es lo ideal. Yo trabajaba desde hace mucho tiempo con la plataforma Edmodo, que era mucho más amigable, donde tenía construidas muchísimas cosas y de un día para otro cerró. Entonces hubo que rescatar lo que se podía rescatar en el tiempo que nos daban y se acabó. Es una pena porque eso facilitaba mucho las cosas precisamente para presencial, para híbrido, para a distancia, ¿no? Creo entonces que sería importante analizar por idioma y después sí hacer un megaproyecto que fuera de todo el centro. Ahora bien, platicando con el profesor Arturo, creo que fue esta mañana o ayer, pensaba que este tipo de cosas tienen que ver con algo mucho más fuerte desde el punto de vista de los proyectos, que tendría que partirse, por ejemplo, de un proyecto PAPIME o de un proyecto PAIDI, y no es tan sencillo, ¿no? En el sentido de que tenemos cada vez menos profesores de carrera. Ahora se supone que un PAIDI puede dirigirlo, también un profesor de asignatura, pero en realidad el trabajo que se exige no es el de un profesor de asignatura, termina siendo un profesor de carrera. Bueno, creo que toda esta parte inicial de centrarse en el estudiante, esto que tiene que ver, por ejemplo, con la clase invertida, etcétera, creo que eso lo tenemos claro en la formación, que tenemos como base, por ejemplo, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, tanto el de 2001 como el de 2017, el volumen complementario, donde hay descriptores, donde ya no se habla de las 4 habilidades, sino que se habla más bien de la mediación precisamente. Hay un proyecto en francés sobre la lectura en intercomprensión de lenguas romances, es decir, aprendizaje simultáneo de 3 lenguas extranjeras usando como puente el español, utilizando tal vez el latín también.
Entonces creo que esta parte teórica más o menos la tenemos. Nos falta la cuestión pedagógica, no pedagógica, tecnopedagógica, ¿no? Y sobre todo la coordinación. ¿Quién va a asumir esos roles, ¿no? Bueno, me entusiasma mucho, pero como ustedes lo mencionan en sus tutorías por pares, pues requiere dedicar la vida a ello. Por eso es que pienso que es más práctico tener un repositorio, poder ir subiendo los recursos que ya están hechos donde están, donde hay, pues, y a partir de ahí tal vez ir construyendo cosas que falten. Pero repito, depende de las necesidades de cada departamento. Bueno, gracias, es todo mi comentario. Les agradezco de verdad mucho su intervención. Muchas Sí, si me gracias. permite nuestra Susana. Adelante. Sí, yo siempre he dicho que hay que aprovechar lo que ya está hecho y está bien hecho. Entonces, ¿para qué inventamos el hilo negro si ya lo sabemos, ¿no? Pero el problema con los objetos de aprendizaje, bueno, son dos problemas, ¿no? Uno son los derechos de autor. eh, si nos dejan las universidades y los podemos jalar y damos los créditos necesarios y todo, y si los podemos usar, ya avanzamos muchísimo, ¿no? Y ya nada más tenemos que acomodar los objetivos, darle esa mediación, esa forma didáctica, en qué unidad va a entrar y cómo lo vamos a evaluar, ¿no? ¿Qué tiene que mediar el profesor? Si lo va a utilizar como una pregunta problematizadora, una situación problematizadora o una situación de conclusión. Pero si ya está el objeto de aprendizaje, entonces es menos el trabajo que le toca al diseñador instruccional y todo lo demás, bueno, no lo hace el contenidista y se lo pasamos a que lo produzca el diseñador gráfico, ¿no? Que decimos diseñador gráfico no es que sea un diseñador gráfico, sino que ese es el rol, ¿no? Y lo pueden ocupar otros profesores. Entonces, esa sería una cuestión, ¿no? Y si tenemos los derechos de autor, que muchas universidades nos los dan gratis, ¿no? Bueno, no gratis, pero ponemos obtenido de tal lugar y con la licencia de tal universidad. Y la segunda es que efectivamente, maestra, yo diría, no confiemos en en la red, ¿no? Este, ¿Cómo le explicaré? Las, los programas, las herramientas, unas son muy buenas, me acuerdo de Flash, ¿no? Me la pasé tomando 2 cursos de Flash. Dije, no, hombre, esta es la maravilla, ya nunca más voy a volver a aprender nada. Y tengo muchos objetos de aprendizaje en Flash. ¿Y qué cree? Que ya no lo entonces casi me muero del disgusto, ¿no? Y del coraje, porque digo, ¿y ahora qué? Y bueno, tengo que actualizarlos y pasarlos a otro formato, y a ver cómo le hago, ¿no? Pero cuando pasa eso en plataformas, como usted dice, es la muerte, ¿no? Entonces no hay nada como tener una plataforma propia, incluyendo, ahorita que recordaba usted de Madems, ¿no? Ahorita Madems está sufriendo porque no tiene la plataforma, dice, pero si es Madems, es la UNAM, somos Zacatlán, o sea, es así algo inconcebible, ¿no? Se Y se quemaron nos los fueron todos, servidores en CU. sí, o Ese sea, es el gran problema. pues sí, dice, y uno, ¿y ahora qué hago, no? Pero si tenemos nuestra plataforma, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestro repositorio, que eso muy bien nos lo aclaró, ¿no? Entonces yo digo, sí, maestra, sí hay que usar otras plataformas, pero siempre tener uno propio en el que a lo mejor nos cuesta un poco más de trabajo, pero, y muchos son gratis, ¿no? Este repositorio en el que está TXP nos salió gratis y le pagamos, 800 pesos a quien nos elaboró el sitio, ¿no? Y bueno, y se lo pagamos porque no nos quería cobrar, ¿no? Dije, no, no tienes que, o sea, no te pases, ¿no? Es tu trabajo y buena onda y todo, pero ya fue algo muy simbólico, ¿no? Pero así hay mucha gente que ayuda,
¿no? Y ya tenemos nuestro repositorio, una plataforma nuestra y se puede entrar, es más o menos navegable, ¿no? Pero es nuestra. Y a menos que nos pase algo a nosotros, pues ya se nos viene abajo, ¿no? Pero de todas maneras está en las redes, ¿no? Entonces siempre hay que jugar un poco con esto y sobre todo no emocionarnos con las herramientas, ¿no? Las más nuevas, me dicen ahora, ay, es que ahora todo es muy bueno con la inteligencia artificial, ¿no? Y el chat GPT, ¿no? Sí, ay, todo está muy bueno. Sí, pero saben que el chat GPT va a desaparecer no le doy un año de vida, ¿eh? Porque los otras, Windows, ¿no? Se les está subiendo encima. Bueno, ni modo que se les suba abajo, ¿verdad? Se les va encima, ¿no? Y nos va a dejar después todo lo que hicimos ahí. Pero entonces no emocionarnos tanto con las herramientas, sino mantener aquello que es más estable y sobre todo que nuestros contenedistas y nuestros formatos, ¿no? Sean propios, ¿no? Y a lo mejor algún día, alguna universidad famosa, espero que Oxford, nos compre nuestros objetos de aprendizaje o nos pida permiso para usar nuestros objetos de aprendizaje, ¿no? Que esa es la gran idea, ¿no? Bueno, como ven, yo me emociono mucho con esto y vuelo mi imaginación, perdón. Doctora Susana, gracias. Ya no voy a hablar tanto, perdón. No, está muy bien, maestro, pero como mencionaba la maestra Yolanda, justo partimos de este análisis, ¿no? De la primer fase del modelo tecnopedagógico. Otra vez, la tecnología para qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, ¿vale? Para entonces no, incluso no duplicar trabajo, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo claro de la primera fase, maestra. Muchas gracias. De que- Maestra Marta, adelante, por favor. Gracias, perdón. Yo tengo bueno, algunas, la coordinación conoce esta propuesta de proyecto. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué papel tendría un profesor de idioma dentro de dentro de las expectativas para esta plática? Estaba justamente en las implicaciones que tiene esta propuesta en el área administrativa y como en el perfil de los profesores. Los profesores de idioma, que finalmente son los de los contenidos, son meros contenidistas, como señala. Esas son las preguntas. Perdón, maestra, ¿podría repetir la primera Claro. pregunta? La primera es si la coordinación conoce esta propuesta de proyecto, ¿no? Que sería un proyecto hasta donde veo colaborativo, ¿cierto? Porque ustedes no son del área de idiomas. Los profesores de idiomas, eh, justamente qué papel tendrían si son meros contenidistas, ¿no? ¿Quién maneja el contenido? Entonces, como nosotros entendemos que lengua es cultura, de alguna manera sí tendríamos que incidir en el aprendizaje o en la enseñanza, perdón. Bueno, en las dos cosas. Y bueno, esa era la primera. La segunda, ¿no? Bueno, ¿es un anteproyecto o ya tienen el esquema? También me llama la atención cómo van a hacer, claro, después de de la encuesta, de ver las necesidades, eh, la propuesta para trabajar con los equipos, ¿no? Y quién los coordina, etcétera, ¿no? Y finalmente, bueno, los contenidos, hay contenidistas, pero ¿quién decide que vaya a plasmarse en la tecnología, ¿no? En este esquema, en este modelo tecnopedagógico. Si me permiten, la primera pregunta de la maestra, sobre si la coordinación tiene conocimiento del proyecto. Realmente todavía no. Estas primeras etapas era esto, así como que primero hablar sobre el modelo tecnopedagógico, y empezar también un poquito a eso, a trabajar sobre la resistencia contra las TIC, que ya lo he platicado con algunas de las personas presentes,
que incluso ha llevado a algunos maestros a que se retiren prematuramente por estas cuestiones. Entonces, eso en ese aspecto, eh, bueno, en realidad eso es creo lo que yo puedo aportar ahorita. La coordinación todavía no tiene conocimiento de esto. Este, Más bien esta sería la primera etapa, pero sí, sería con la idea de llevárselo pronto, pero sería por departamento antes que hacer uno global de todo el centro. Entonces, esa sería por mi parte. Con respecto a sí, cuál sería la parte de un maestro de idiomas aquí, pues en realidad creo que serían cualquiera de todas las que nos mostraron los doctores, pero en este aspecto les cedo la palabra a ellos. Gracias, maestro Arturo. Sí, como mencionábamos, la idea de trabajarlo de manera, desde nuestras perspectivas, una manera colegiada por departamento, es que todos los maestros de idioma acorde a sus habilidades, a sus intereses, tiempos y demás, tienen las habilidades para desarrollarse como contenidistas, como diseñadores gráficos, como diseñadores instruccionales, como diseñador web, obviamente con el respectivo acompañamiento en la curva de aprendizaje del rol, pero está pensado el proyecto para que, está pensado para los maestros del SEI y que esté integrado por los maestros del SEI en todos sus roles. Doctor Torres Lima, no sé si usted guste agregar algo. Sí, es lo mismo, a lo mejor voy a poner un supuesto, ¿no? La maestra Marta dice, pues es que mira, yo nada más vengo a Catlán, por 2 grupos, ¿no? Son 8 horas y me tengo que ir porque pues tengo otras ocupaciones y demás. Dice, pero sí quiero participar, pero entonces, o yo estaba poniéndole mucha atención a lo que ella decía, por supuesto, pero también a su voz. Y entonces se me ocurrió pensar que a lo mejor la maestra, que pudiera estar muy ocupada y que viene poco tiempo, pero a lo mejor nos presta su voz. Bueno, no, así se dice, ¿no? Pero a lo mejor es locutora, ¿no? Y puede ayudarnos en la locución de un determinado objeto de aprendizaje, ¿no? Y además ella siempre le ha gustado hablar y tener grabaciones, ¿no? Esa puede ser una, por ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor la maestra Mata dice, ay, no, a mí no me gusta mi voz, pues ya ve que todos siempre nos criticamos todo, y dice, no, yo entonces quiero usar, soy muy buena para Canva, y hacer presentaciones en Canva, ok, podría ser ese, ¿no? Pero repito lo que, o mejor dicho, confirmo lo que dijo la doctora Susana, depende de sus habilidades, de sus intereses, de sus tiempos, ¿no? E incorporarse a una célula de trabajo en donde todos colaboramos. Muy bien, muchas gracias. Maestra Gloria, adelante, por favor. Pues yo había ya dejado mi comentario por escrito porque casi que tengo que salir corriendo, tengo otra sesión de Suma a las 8, pero o sea, realmente mi preocupación es eh, la disponibilidad de los profesores del centro para formar células de trabajo es muy limitada. El de los profesores de asignatura. De sus capacidades no tengo dudas, es decir, conozco a muchos de ellos, sé que son personas muy brillantes que podrían cumplir diferentes roles, ¿no? O funciones en el proyecto. Hay gente que tiene mucha capacidad con las tecnologías, gente que tiene muchas habilidades para el desarrollo en términos de didácticos, gente que encuentra contenidos muy buenos, ¿no? Es decir, sobre la capacidad de los colegas no tengo ninguna duda. Sobre su disponibilidad de tiempo para hacerlo, sí. Yo creo que una de las cosas más importantes es convencer a nuestra coordinadora de que gestione horas para ese trabajo, porque yo sinceramente veo que va a estar un poco difícil formar un equipo de trabajo con gente que tiene que trabajar en instituciones externas
a la FES, que tiene poco tiempo, y entonces, y además ya también tenemos la experiencia, al menos en el departamento de italiano, nosotros tenemos, por ejemplo, en una plataforma se creó un complemento de las clases presenciales para la enseñanza de contenidos culturales. Y la verdad es que la mayoría de los profesores no la utiliza, o sea, no la aprovecha. Costó muchísimo esfuerzo y trabajo de 2 colegas elaborar ese complemento, digamos, que tiene actividades interactivas que se autocorrigen incluso, ¿no? Para que sea de veras muy autónomo el trabajo de los estudiantes en la plataforma, y casi no la aprovechan. O sea, si se les deja a los alumnos como optativo, no entran. Y si se les obliga diciendo que va a formar parte de la calificación, entonces es mucho trabajo para el profesor, que tiene que estar supervisando que los estudiantes entren a la plataforma y la utilicen. Entonces nosotros tenemos ya esa experiencia, o sea, existe ahí esa plataforma, está ahí, y los profesores casi no la utilizan porque parece muy agobiante. Los alumnos ya están como que muy cansados de que tienen que entrar a plataformas diferentes con diferentes profesores en las carreras, y que hacerlo también en idioma se vuelve como muy agobiante. Yo es lo que he observado, ¿no? Y para el caso de italiano, como decía la doctora López Franco, por ejemplo, pues hay muchísimo material ya elaborado por equipos profesionales de editoriales y de universidades e instituciones educativas italianas. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿para qué trabajar elaborando objetos de aprendizaje si ya hay objetos de aprendizaje elaborados muy profesionalmente? O sea, videos, podcasts, no sé, muchísimas cosas, ¿no? Ejercicios interactivos, ¿no? Por ejemplo, eh, casi todos los libros de las editoriales comerciales en Italia tienen un sitio educativo al que se pueden meter los estudiantes y los maestros para bajar otras utilizar objetos de aprendizaje, actividades y materiales adicionales a lo que está en el manual, ¿no? Entonces, ¿cómo, qué haría? Me estoy poniendo como abogado del diablo, ¿no? ¿Qué haría diferente este proyecto de algo que ya está que ya hay ahí, ¿no? En la web disponible. ¿Qué lo haría diferente? ¿Qué tendríamos que hacer para que fuera diferente con respecto a eso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que trabajo haciendo manuales, los manuales de italiano, me siento completamente, eh, ¿cómo decir? La calidad de los manuales no tiene, en términos de aspecto de diseño gráfico, lo que tienen los comerciales. O sea, nos ha sido casi imposible competir con eso, ¿no? O sea, yo sé que mis colegas prefieren los comerciales a utilizar el que hacemos nosotros en el departamento de italiano, aunque se supone que el nuestro está basándose en las necesidades específicas de los alumnos mexicanos universitarios, ¿no? Pero aún así yo entiendo que muchos profesores prefieren utilizar los comerciales porque son mucho más atractivos, más coloridos, y tienen links a plataformas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros que este proyecto fuera mejor que la competencia para que de veras se implicaran los profesores? Pues mire, tratando de dar respuesta a esa pregunta del diablo, lo primero que viene es la personalización del aprendizaje, en un sentido de aprendizaje situado. Em, Muy similar al manual o a los manuales que usted nos platica, ¿no? En que dan respuesta a las necesidades particulares del estudiante de Acatlán, por decirlo así, ¿no? Contextualizado en un sentido específico a sus necesidades, incluso culturales, para comprender el nuevo idioma. Con los objetos de aprendizaje sería, en ese sentido, ¿no? Contextualizado, muy similar.
Tendríamos que trabajar entonces en la parte de la difusión de la plataforma que mencionaba, ¿no? En esta parte de reconocimiento y sentido de pertenencia a un proyecto institucional de cada idioma. Y que a partir de ahí se le diera esa difusión, bueno, ese reconocimiento desde la comunidad docente, la difusión misma desde ahí, para que el estudiante lo reconozca y lo tome como una opción específica, ¿no? Ese sería como lo que tendríamos que trabajar incluso con los proyectos que ya están. Deje usted de hacer la diferenciación o el plus de por qué sí este proyecto y no otro, sino con lo que tenemos, ¿por qué no se está consultando? Y empezar a trabajar desde la difusión de eso que ya tenemos para aprovecharlo. El punto distintivo, entonces sí sería, bueno, a lo mejor ya tengo ahora sí claro que el problema es de la R y puedo, por decirle algo, de la pronunciación de tal letra o tema, ¿no? Entonces, pero ¿por qué? ¿Cómo puedo anclarlo? ¿No? Y entonces personalizarlo muchísimo más. Ese sería como uno de los puntos distintivos, pero sí muy apegado al aprendizaje personalizado y sobre todo considerando que vaya, el clip que vayan a producir, les mentiría si les voy a decir que va a tener la calidad de Netflix, ¿no? Porque los alcances son distintos, pero el contenido, el acercamiento, la familiaridad incluso con la que el estudiante lo va a poder digerir, le va a dar un sentido de pertenencia. Ese sería el plus que estaríamos trabajando. Y por mi parte, nuestra Beatriz, bueno, yo la conozco no sé hace cuántos años y nos Sí, hemos soy Gloria topado, Beatriz, sí. sí, ¿verdad? Nos hemos topado en cantidad de veces y nos saludamos. Hola, nuestra maestra, pero bueno, me da mucho gusto verla ahora. Fíjese que, bueno, tres comentarios míos. Preguntaba sobre la gestión de horas, ¿no? Y sí, yo estoy seguro que muchos profesores, pues son de asignatura, dan su clase y ya se van y tienen muchas cosas que hacer, ¿no? Pero, dada mi experiencia, si un profesor me regala 3 horas una semana, este, y serían 6 personas, en 3 semanas tenemos un objeto de aprendizaje multimedia aproximadamente entre 8 y 10 minutos. ¿No? Maestra sería más o menos el ritmo de producción. Entonces, ay, maestra Gloria, regáleme 3 horas de su trabajo y junto a las otras 3 horas de otras 6, 7 personas y entre todos esos, porque es división del trabajo, ¿no? Entonces, la comunicación educativa, este tipo de producción de objetos, requiere una división de trabajo muy, muy fuerte. Y entonces yo hago esto y pasa al siguiente, y pasa al siguiente, y pasa al siguiente, ¿no? Entonces, no, con 3 horas que nos regale cada 15 días o cada 3 semanas, ¿no? Yo creo que cualquier profesor lo haría, porque además lo que les estamos garantizando es que sí se va a usar. ¿Y por qué es que lo vamos a usar? Y yo le pregunto a todos los profesores, ¿usted ha hecho algún PowerPoint para su clase? Y todos decimos, ay, sí, ¿no? Yo hice un PowerPoint o hice tal cosa. ¿Y lo usa? Y dice, pues claro, yo lo hice. Ah, bueno, pues exactamente de lo que se trata es de involucrar a la mayoría, o si se puede, a todos los profesores por departamento del idioma, ¿no? Y que todos nos vayan ayudando y que todos se vean que ese es su producto y que ese es su trabajo. Y entonces va a ver que todos los vamos a empezar a utilizar. Y como dice la doctora Susana, en la medida en que se empiece a utilizar semestre tras semestre y lo vayamos componiendo y haciendo mejores, por supuesto que vamos a tener algún día una calidad bastante buena o bastante aceptable, ¿no? ¿Y en qué se va a diferenciar de otros objetos de aprendizaje, como dice la doctora de Netflix, ¿no? Pues porque Netflix lo tiene que hacer para las masas, ¿no? Y nosotros no estamos haciendo para cualquier público, lo estamos haciendo específicamente para el usuario de Acatlán del nivel 3, ¿no? De la unidad 2 de nuestro curso, ¿no? Que no es tan similar
a otros programas de otras escuelas, ¿no? Y bueno, si podemos utilizar como ya le contestábamos anteriormente a la maestra, si podemos utilizar objetos de aprendizaje que ya están en francés y que son muy buenos y podemos obtener el permiso de producción, pues lo usamos. ¿Qué tiene? ¿No? Entonces yo creo que en esa medida podemos ir eliminando, bueno, la doctora Susana le llamó resistencias, ¿no? Que sí son especies de resistencias o de problemáticas o de situaciones que nos pueden impedir en determinado momento no entrarle a la producción de estos objetos. Y por último, yo estoy seguro que cuando la maestra Gloria salga a cuadro, ¿no? En interacción de diálogo con la maestra Yolanda hablando ambas en italiano o en francés, ¿no? El idioma que quieran, y aparezca créditos, maestra Yolanda López, maestra Gloria Beatriz, ¿no? Son currículum, ¿no? Forman parte del currículum nuestro como productores, ¿no? Como guionistas, como talentos, etcétera, y que eso, pues, bueno, yo lo quiero ver así, ¿no? Me da trabajo y me da dinero. Y si lo estoy haciendo en Acatlán con el prestigio de Acatlán y de la UNAM y del CEI, que sí tiene mucho prestigio, acuérdense que el Centro de Idiomas de Acatlán es muy prestigioso, ¿eh? Y si lo está avalando, entonces, pues yo con estos objetos de aprendizaje podré pedir trabajo donde quiera y me da dinero, ¿no? Bueno, yo le echo así, ¿no? Produzco algunos objetos de aprendizaje, llego, los presumo y pues me dan trabajo más o menos rápido, ¿no? Bueno, o a veces hasta me hablan, ¿no? Y ya ni tengo que buscar y la maestra Susana me dice, oye, doctor Lima, ayúdame en esto y te pago tanto. Ah, bueno, está bien, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Pues vamos generando currículum y además en algo que yo estoy seguro que muy dentro de algunos años la educación presencial tiende a desaparecer. Pero bueno, esas son apuestas de otro caso, ¿no? Gracias, maestra. Y Gracias, ahí maestra sí, Gloria. ahí sí me permiten que también creo eso, o sea, puede sonar un poco presuntuoso, pero sí creo que parte de la diferenciación sería que somos nosotros. Sí estoy de acuerdo también, podría parecer que se está sugiriendo que rehagamos todo, pero no, si hay elementos que ya, porque además eso podría ser otra manera otro punto a abordar, el objeto de aprendizaje puede conllevar varias cosas, puede llevar un video, puede llevar un audio, puede llevar una actividad y todo eso conformar un solo objeto de aprendizaje. Eh, Hay muchas escuelas que ya lo ofrecen, pero creo que estaríamos trabajando con vistas a que en algún momento Acatlán sea la institución a la que le soliciten el material para enseñar tal o cual idioma en algún otro lado. Entiendo aquí que también es eso, es algo que nos preocupa a todos, yo creo, el dedicarle cierto tiempo de trabajo a algo y que después se reditúe de alguna manera. Comparto ahí a veces hasta la frustración. Yo he tenido alumnos, grupos enteros un que no ven un tutorial que hago de 5 minutos. Y alguna vez sí se los he tenido que hacer ver, o sea, chicos, se echan, les digo, o sea, se echan una temporada completa de Stranger Things, pero no pueden 5 minutos. Y a veces también otra cosa, les digo así, les hago el comparativo. Hay una serie de Netflix que me gusta mucho, un anime que se llama Agretsuko. Dura unos minutitos, creo que dura como 10 minutos cuando mucho. Les digo, es lo mismo que dura uno de estos. Varios de ellos lo conocen y ya cuando hacen el comparativo, y como no tengo nombres, digamos, pero sí sé de alumnos que incluso han logrado rescatar su semestre del idioma gracias a esos tutoriales y presentaciones que les he dejado. Cuestiones de trabajo, de escuela, que no pueden estar en el momento en la clase,
Les digo, ahí ya está el tutorial. Hasta me preguntan, profe, ¿va a subir el tutorial? Ya está ahí la presentación. A veces les he quedado mal de que no tengo alguno de los dos, pero algunas veces sí me han dicho, profe, gracias. O sea, con esto, creo que ya entendí. Ha habido algunos tropezones que no ha sido suficiente, pero ahí también entra lo otro. O sea, la coordinación creo que sí hasta nos ha sugerido que no tratemos asuntos por WhatsApp, pero yo la verdad sigo manteniendo eso. Vean el tutorial, vean su presentación, estúdienlo. Cualquier duda, contáctenme. Mándenmelo si quieren a las 12 de la noche. Ya no les voy a contestar. A esa hora ya no contesto, pero al otro día, en cuanto pueda, lo hago. Todo esto entiendo. Es un trabajo titánico si vemos todo. El otro día platicando con mi esposa le dije, uso la palabra titánico yo creo que por asuntos dramáticos míos, pero si tratamos de hacer todo el centro de idiomas así, es un trabajo, como decían ahí, un monstruo de 7 cabezas, pero es diferente si lo empezamos a trabajar cada departamento. Si ya después se logra que algo así integre a todo el centro de idiomas, pues qué mejor. Pero si se logra un departamento a la vez, yo creo que hasta puede facilitar la vida de muchos de nosotros, así de que, ok, tengo que enseñar esto, pero me acuerdo que tenemos esta grabación, tenemos este video, ya no tengo que hacerlo, pero por supuesto considero que sería un trabajo en constante revisión, cada cierto tiempo habrá que ver. Hay una mejor manera de explicar esto, hay otra herramienta que se los deje más claros. Tengo algún dibujo, alguna serie, alguna película, alguna canción que ayude a dejárselos más claro. Ok, hay que rehacer esto. Pero igual, es un asunto de, también creo yo, como de dinámica, o como yo lo he querido ver, como de dinámica. Conforme se va avanzando muy lento en lo que aprendemos las habilidades tecnológicas, en caso de tener que aprenderlas, esa rueda conforme va avanzando, cada vez se va haciendo más rápida, más rápida, más rápida, más rápida, hasta que llegamos a ese punto que, como dicen en alguna broma, historia que luego comparten en redes, el diseñador gráfico que le da un logotipo al dueño de una empresa. Aquí está tu logo. Son 50,000 pesos, pero lo hiciste en 5 minutos. Me llevó 10 años poder hacerlo en 5 minutos. Pero si cada de estos productos pueden terminarse realizándose en 5 minutos, es gracias a la experiencia. Y pues bueno, esto es a lo que estamos empujando. Tal vez debió ser primero, así como mencionaban, primero con la coordinación, pero ya que me señalan esto, pronto trataré de hablar con la maestra Puma a ver qué se puede hacer al respecto, incluso tratar de empujar esto que haya horas y todo, pero sí, yo también lo veo así, de manera que algo me vaya haciendo la vida más fácil para mis clases y pueda compartirlo con el resto de mis compañeros, compañeras, docentes, adelante. Pero bueno, eso es también, como dice el profesor Torres Lima, también me emociona el tema. Muero de ganas de algún día lograr que todos mis alumnos, sí, profe, ya vimos todos el tutorial y ya vamos a los ejercicios, pero sí es un proceso lento. Permítanme, veo en el chat, creo que ya nada más es una despedida, sí. Pues muy bien, no sé si alguien más tenga algo extra que quiera agregar, ya quedamos creo pocos, pues, ¿alguna otra duda? Creo que nada más. Muy bien, pues entonces creo que no me queda más que agradecer la asistencia de todos y todas. Creo que más bien sería un asunto de agradecer a todas por haber estado aquí con nosotros y sobre todo a la doctora García, al doctor Torres Lima. Muchísimas gracias por Contrario. ayudarnos con esta presentación. Y pues espero, ahora sí que como les dije cuando empezamos a platicar, solo prometo regresar con más dolores de cabeza. Se los agradezco mucho y pues estaremos próximamente en contacto. Al contrario, maestro, maestras, muchísimas gracias. Gracias Linda igualmente. Sí, noche. muchas Gracias gracias. igualmente. Muchas Que pasen buenas noches. gracias.
muchas gracias, buenas noches, muy interesante, me contagia mucho su entusiasmo, doctor Torres Lima y doctora García. Gracias. Entonces, pues sí tenemos que trabajar ese trabajo en equipo que tenemos que hacer por departamento, pero yo me voy muy satisfecha con la plática. Muchas gracias. Qué bueno, Muchas maestra. gracias, Pili. Muchas gracias. Que tengan Buenas excelente noches. noche. Sí, Buenas muchas noches. gracias por todo lo que compartieron aquí. Y bueno, yo realmente no llego más que a lo del PowerPoint. Y sí siento que me falta, bueno, muchísimo, ¿no? Algunas veces he usado que, no sé, que el Kahoot o cosas así sencillitas, pero sí siento como me identifiqué con la maestra Betty Jiménez que decía es un monstruo de pues, no sé cuántas cabezas, ¿no? Es que, ¿saben qué? Es que no prendí la luz de aquí, no me veo. No se preocupe, Pero maestra. quité, puse el video. Este, sí, es algo que sí es muy útil, sería muy útil poderlo utilizar. Yo me cuento entre esas personas, ¿no? Que quisiera aprender. Y pues sí, como mencionó la doctora Susana, pues creo que sí fue ella o el doctor Héctor que, pues ya con que estemos interesados en un solo aspecto de todo este tema, ¿verdad? Bueno, ya sería bueno comenzar por ahí. Sí, Sí. claro. Maestra Gaby, Exactamente. ¿de qué departamento es usted? Yo soy de inglés, Inglés. soy de inglés. Ay, es que no me veo, ¿verdad? Bueno, ya me puse aquí a la No para se del preocupe. celular. Sí, pero no, Sí, le agradezco mucho el comentario y cómo no, incluso yo, si me permite, la busco en el transcurso de estos próximos días y sí. platicamos, me dice qué es lo que cree que hace falta y vemos qué podemos dar de capacitación de eso, pues en cuanto a herramientas tecnológicas y después pasar a aprovechar el plan que nos presentaron el doctor, la doctora. Sí, sí, cómo no. Sí, Perfecto. profesor. Claro que sí, Muchas pues muchas gracias. gracias. No, gracias a usted. Que tenga Un gusto, bonitas noches. maestra. Hasta Gracias, maestra luego. Gabriela. Hasta luego. Gracias, adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.